Comenzando esta tercera parte, que es ya al final de esta clase, vamos a hacer un ejercicio de un cálculo de una instalación solar fotovoltaica en 5 pasos. Esto es un cálculo que me va a dar un aproximado de lo que yo voy a necesitar en cuanto a módulos, batería, regulador, etc. Estamos hablando de un ejemplo donde tenemos una casa que no tiene conexión a la red eléctrica, que está en una zona rural y que consta de 4 personas los fines de semana. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver todo lo que yo tengo como equipos de consumo. Y acá, en este caso hipotético, tengo 4 bombillas de 60 watts, una televisión, un ordenador portátil, una nevera, un microondas. Para todos estos equipos, yo debo conocer cuánto es el consumo de ellos y más o menos determinar cuántas horas del día yo los voy a estar utilizando. Entonces, para el caso de las bombillas se le puso 4 horas de uso, a la televisión se le puso 3, a la computadora se le puso 2 horas y media, y la nevera, que sí trabaja 24 horas, y el microondas entonces se le puso un uso de media hora. Multiplicando, entonces yo voy a llegar a lo que sería el total de los consumos por días. Y así yo voy a ver entonces cuánto va a ser la total energía necesaria, que la obtengo a partir de el total de consumos por días, dividiéndolo entre lo que va a tener de rendimiento la instalación, que en este caso se tomó un 75%, para no ser muy avaricioso, porque yo tengo que considerar que voy a tener pérdidas por cableado, pérdidas por funcionamiento de los equipos. Entonces, para no ser muy avaricioso, le vamos a poner un 75%. Y eso me va a dar que el total de la energía necesaria es de 5.493 Wh por día. Lo segundo es ver la radiación solar disponible, y para esto vamos a utilizar el explorador solar, que ya sabemos dónde está y cómo funciona. Nos fuimos a la localidad de Cerritos Bayos y entonces nos da que tenemos una radiación solar de 4,83 kilowatts hora por metro cuadrado por día. Y esa radiación la vamos a dividir por los 1000 watts por metro cuadrado que yo sé que puedo utilizar en los paneles, y entonces me va a dar las horas de sol pico, que me va a ser el equivalente a la cantidad de horas que yo tengo de aprovechamiento en un día. Estamos utilizando el mes más desfavorable, ¿ya? Hay otros meses allí en aquel gráfico que tienen muchas más horas de sol que esta del que estamos usando acá, 4,83. Después de esto, entonces vamos a lo que es ya el cálculo de los paneles necesarios. Yo voy a optar por el uso de paneles de 180 watts. Y por lo que me dice el fabricante, yo veo que el rendimiento de trabajo de estos es de 0,8.
Si voy a estar utilizando la instalación con un uso diario, entonces el número de módulos va a ser igual a la energía necesaria dividida entre las horas del sol pico por el rendimiento de trabajo por la potencia pico del módulo. Tengo los 5.493 kilowatts que me hacen falta, divididos por la multiplicación de las horas de sol pico, que es 4,83, por el rendimiento de trabajo de los módulos, que es 0,8, multiplicado por la potencia máxima del módulo que voy a utilizar, que en este caso es de 180 watts. Eso me da 7,8, y como yo no puedo fraccionar los módulos, siempre voy a estar yéndome por exceso, y entonces tomo como número 8. Y esa va a ser la cantidad de módulos que va a necesitar mi instalación. Si fuera a utilizar la instalación solamente para fines de semana, entonces tengo que multiplicar por 3 y por 7 en la parte de abajo de la ecuación. Y entonces, para esta cantidad de días, me estaría dando 3,3, donde yo lo dejo en 4 módulos. Luego de eso paso al cuarto paso, donde voy a determinar la capacidad de los acumuladores, y esto me va a depender de la autonomía que yo deseo, porque a lo mejor yo deseo una autonomía de 2 días, de 3 días, de 4 días, depende de lo que yo quiera. Cabe resaltar que las baterías de más amperaje son un poquito más caras, pero bueno, estamos acá haciendo un ejercicio, pero hay que tener en consideración todas esas cosas. Entonces, dependiendo de los días que yo dé de autonomía, si yo le pongo 3 días de autonomía, voy a estar multiplicando la energía necesaria por los días de autonomía, y eso lo voy a dividir por el voltaje de la batería y la profundidad de descarga de esta. Generalmente las baterías tienen hasta 0,4 de descarga, 0,3 y 0,9 de máximo, pero con lo que se trabaja generalmente es con 0,6, y el voltaje ya depende de lo que yo tengo en la instalación, si yo voy a estar trabajando con una instalación de 12 volts o de 24 volts. Y si trabajo con una instalación de 24 volts, en consecuencia la batería tiene que ser de 24. Al final, esto nos da más o menos unos, si lo voy a redondear, de 1000 amperes. Entonces la batería que yo voy a usar va a tener que satisfacerme este valor de acá de 1114 amperes. Y el quinto paso es la selección del regulador y del convertidor. Los reguladores vienen determinados por la intensidad máxima de trabajo y por el voltaje. Acá ya sabemos que estamos trabajando con un voltaje de 24 volts. Además, para esto tenemos que determinar la potencia nominal del sistema, donde vamos a tener que sumar todas las potencias nominales, y esto lo vamos a tener que multiplicar por el coeficiente de simultaneidad de uso de cada uno de estos equipos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Yo tengo, para que entiendan de dónde salieron los 1360 que aparecen acá, yo tuve al inicio diferentes equipos que van a estar consumiendo energía. Entre ellos estaba una bombilla que tiene 60 watts, un televisor que tiene 70 watts de consumo y una nevera que tiene 200 watts. Esas son las diferentes potencias. Ahora, el coeficiente de simultaneidad de uso de estos es
el porcentaje de tiempo que yo voy a estar utilizando cada uno de ellos. En el caso de las bombillas, yo le di un 100%, en el caso de la televisión un 100%, en el caso del ordenador 100%, y en el caso de la nevera se le dio un 50% o un 100%. Entonces, ese sería el coeficiente de simultaneidad. Si yo sumo todas las potencias y cada potencia debe estar multiplicada por su coeficiente de simultaneidad, cuando yo haga toda esa suma me va a dar esos 1360 y a eso le multiplico por 0,7 y entonces me va a dar los 952 watts que estaría teniendo yo en mi sistema, para lo cual con un convertidor de 1000 watts ya yo estaría resolviendo lo que es mi instalación. Y con esto les dejo entonces un ejemplo de cómo se puede hacer un cálculo de una instalación. Muchas gracias.